Es un placer estar aquí, de verdad. Y gracias por la invitación, Fran. Y de hecho, cuando acepté ya me gustó mucho la idea, pero porque realmente yo creo que, lo hablábamos antes, ¿no? Yo creo que los científicos que estamos ahí parece que siempre estamos como en nuestros tubos y nuestras historias. El conocimiento que generamos, mi opinión es que tiene que ser patrimonio de todo el mundo. Y yo creo que muchas de las cosas que todavía no van bien es porque la neurociencia todavía no ha llegado del todo a la sociedad, ¿no? Y seguramente pues muchas de las cosas que estamos aprendiendo en nuestros experimentos, en nuestros tubos, pues son bastante aplicables a la vida misma. Y la neurociencia, él dice el cerebro y dice así como, bueno, no sé si le interesará a la gente. Yo creo que no hay nadie al que no le interese el cerebro, porque básicamente es lo que te hace pensar, lo que te hace sentir, lo que te hace enamorarte, lo que te hace ser feliz o infeliz, deprimirte, estar triste, todo. Entonces, vamos, sería muy raro que a alguien no le interesara el cerebro, seguramente es porque habría algún fallo en ese cerebro. Bueno, entonces, a lo que me han invitado a mí hoy es a hablar sobre este tema, ¿no? Sobre cómo es la biología, la neurobiología del cerebro y cuál es el dimorfismo sexual, cuál es la diferencia que proporciona el hecho de tener cromosomas femeninos o masculinos, ¿no? Y cómo todo eso se gestiona luego a nivel funcional y a nivel anatómico. Lo que pasa es que no me puedo sustraer a explicaros un poco el motivo, ¿no? El contexto. El contexto, como sabéis, es el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y yo no sé si sabéis la historia de toda esta movida, pero de hecho ya a principios del siglo pasado, en 1909, en Estados Unidos el Partido Socialista inició esta iniciativa, ¿no? Que de hecho fue el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos, que en aquel momento fue el último domingo de febrero. Luego hubo un lío porque había otra fecha que también coincidía. De hecho, al año siguiente, la Internacional Socialista ya se proclamó con carácter internacional, pero claro, hasta el 1911 no se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, que en ese momento fue el 19 de marzo, luego ya pasamos al 8. Entonces, en aquel momento lo que se pedía pues era conseguir el sufragio universal, ¿no? Conseguir que pudiéramos dar nuestra opinión, que en aquel momento pues no estaba considerado, ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, el derecho a la formación profesional, la no discriminación laboral. Entonces, bueno, pues de ahí hemos llegado a un avance tremendo en el cual este año los objetivos de la Comisión de la UNESCO para esto y de la ONU son el acceso y la participación de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología o la promoción para la igualdad de acceso a la mujer al pleno empleo y trabajo decente. Lo cual quiere decir que seguramente mucho no hemos avanzado. O sea, en algunos sitios sí, pero en otros sitios no. Datos. Bueno, pues hay los datos globales, claro. Nosotros estamos en una parte del mundo muy chiquitina, ¿vale? Pero fijaos, sigue habiendo muchas diferencias, sigue habiendo un porcentaje muy pequeño entre los no escolarizados. Fíjate, ahora ya hemos conseguido que 97 de cada 100 niños escolarizados, ¿no? Realmente accedan a la educación, pero en cambio de los 72 millones de menores de edad de enseñanza primaria que no están escolarizados, el 54% son niñas, lo mismo en los adolescentes, y las mujeres son casi 2/3 de todas las personas adultas analfabetas, es decir, poco a poco, pero estamos en ello, pero todavía falta. Esto, bueno, son datos de nuevo de la UNESCO del 2010, en el que pues sigue enseñando, ¿no? Que en el 2008 pues el 52% de la fuerza laboral eran mujeres, pero en cambio la tasa de participación de los varones era muy superior, ¿vale? Y de hecho, en general, en global en la fuerza laboral hay muchas diferencias. Pero quizá a nosotros lo que más nos toca es la diferencia en el nivel terciario, ¿no? El nivel universitario. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada vez nos hemos ido incorporando más, pero sigue habiendo profesiones más femeninas y profesiones más masculinas. Es decir, la incorporación de las mujeres pues en ciencias biológicas o en ciencias sociales es muy superior,
que la que tienen en cosas como ingenierías o matemáticas y demás, ¿no? Entonces, de hecho, hoy lo que intentaré es ver si realmente es verdad que somos menos capaces para cosas como las matemáticas y todas esas asunciones que se tienen, ¿no? Vamos a ver qué argumentos da la ciencia en ese sentido, ¿vale? Bueno, esto es nada. Esto es algo con lo que nos encontramos muchas veces, ¿no? O sea, las mujeres en ciencia, ahora os lo enseño en datos, pero nos solemos quedar en el nivel, ahora ya intermedio, ¿eh? Ya hay jefas de grupo. Directoras de instituto, muchas menos, o casi ninguna, ¿eh? Entonces aquí pues viene este señor y dice, por favor, ¿dónde están los miembros del tribunal de selección? Y dice, joder, somos nosotras. Que el tío no entendía, ¿no? Decía, uy, ¿qué ha pasado aquí? Y eso es un problema, porque eso es una de las cosas que ha hecho que durante mucho tiempo las mujeres no hayamos tenido referentes. En ciencia no hemos tenido referentes. O sea, yo qué sé, en ciencia, digo en ciencia porque yo estoy en ciencia, en ajedrez. Hay una de los 100 y pico mejores jugadores de ajedrez, una es mujer. ¿Será que no sabemos jugar al ajedrez? Seguramente no, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro, eso se traslada en datos, ¿no? Pues en datos que nos indican que realmente sí hay una discriminación. Es una discriminación más velada, es seguramente más parecida a eso que llaman el techo de cristal, ¿no? Es decir, esas barreras no visibles que no te dejan avanzar, pero que nadie reconoce, porque realmente no están ni legisladas ni nada, ahora todos somos iguales, en teoría. Pero luego en la práctica real de la vida misma, pues si tú estás en un comité de dirección y dices, ay, yo creo que, como además nosotras somos tan educaditas, todas y tan monas, ¿verdad? En fin, no, tú te callas. Y esto yo todavía me lo oigo, ¿eh? No sé las demás, pero vamos. Y ese estilo, ¿no? El estilo también tiene una razón biológica. El problema es, como siempre, ¿no? ¿Queremos aprovechar la diferencia o queremos cargárnosla para seguir como estamos? Entonces yo creo que yo siempre soy partidaria de utilizar la diferencia como herramienta de crecimiento. Pero bueno, eso vosotros al final de la charla ya lo hablamos. A ver qué os parece. Bueno, aquí tenéis, nada, estos son datos económicos, claro. Uno de los problemas siempre, ¿no? Yo me lo he encontrado en mi carrera directamente. Es decir, cuando yo empecé a hacer ciencia y tal, pues yo trabajaba como becaria de investigación y mi marido trabajaba en una empresa. Ya de entrada esos son dos mundos completamente aparte, que también podríamos hablar de la discriminación empresa-academia, ¿no? Pero bueno, entonces uno de los argumentos que yo me daba a mí misma es, claro, ¿cómo le voy a hacer dejar a él su trabajo para, ¿sabes?, para que me siga a mí si yo gano mucho menos? Es que claro, ¿cómo voy a hacer esto? Es que no puedo, porque yo, claro, no puedo sostener a la familia. Claro, lo que no tiene sentido es que yo ganara menos. Vale que ser científico no es nada del otro mundo, pero joder, tampoco está mal, ¿no? Comparado con producir chocolate, que es lo que hace él, como me mata, pues no sé, ¿no? Es decir, en términos globales seguramente ayudamos más los científicos, pero bueno. Entonces, bueno, nada, total que una de las preguntas lógicas es en qué medida en el ámbito científico la mujer en este momento es realmente equiparable, ¿no? El papel que tenemos. Pues realmente seguimos teniendo una representación bastante baja, es decir, en los estratos más bajos, becarios, predoctorales, etcétera, etcétera, estamos por encima, pero a medida que vamos subiendo a posiciones postdoctorales, como contrato Ramón y Cajal, o jefes de grupo, investigadores principales, va reduciéndose. Estos son datos del CSIC, del 2009, o sea, os estoy hablando de hace medio minuto, ¿vale? Es decir, eso sigue ahí. Y de hecho, esto se ha comparado con la carrera científica de las mujeres con la tubería que gotea, ¿no? Se van perdiendo mujeres por el camino. ¿Y por qué se pierden? Pues se pierden por muchas razones. De hecho, si miramos los números, realmente no solo en la academia, o sea, no solo en ciencia, sino en otros ámbitos, en empresas, etcétera, si nos fijamos en los números, el número de mujeres que hay con respecto a los varones en posiciones de poder es muy bajo. Es muy bajo, sigue siendo muy bajo. Y encima las herramientas que se utilizan de paridad tampoco son las más adecuadas. Claro, no voy a mirar a los políticos porque esos eligen mal tanto ellos como ellas, ¿no? Pero claro, según a quién ponen, dices, Dios mío de mi vida, pero por favor. Una cosa, o sea, no se trata de que tengamos los mismos números porque tengamos los mismos números, sino porque se den cuenta que valemos lo mismo, digo yo.
A mí que me escojan porque valgo, no porque soy tía. Vamos, no sé qué opináis vosotras. Pero ahora ya me estoy pasando un poco, pero bueno, es igual. Luego ya entro en la ciencia. Bien, entonces, cosas que pasan. Pues los entornos, digamos, directivos y de poder siguen siendo más masculinos que femeninos, entonces el estilo es muy diferente. Y el estilo es muy diferente. Entre varones y mujeres el estilo es muy diferente en general. Y eso es una realidad. Entonces, negarla lo único que hace es complicar las cosas. Porque una tía que pretende ser como un tío, ya la ha liado. Primero, porque no va a hacerlo bien. Y segundo, porque va seguramente a poder aportar mucho menos. Más cosas, a nosotras nos importa o nos preocupa mucho más la conciliación con la familia, etcétera, etcétera. Eso sigue siendo así, a pesar de que yo creo que se ha ido cambiando con el tiempo, pero sigue siendo, ¿no? La mujer sigue siendo la responsable. Entonces, pues a mí ese chiste de Forges me encanta, ¿no? Porque profesión, dice limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, psicóloga, etcétera, etcétera. Dice, todo eso no me cabe. Dice, bueno, pues ponga ama de casa, ¿vale? Pues eso sigue estando ahí. Y fijaos, si nos miramos los números, las personas inactivas por razones familiares en 2009 en España, entre mujeres son más del 95,9%. Los varones que dejan su trabajo por razones familiares son menos del 5%. Aquí lo mismo, ¿quién deja el trabajo cuando tienen hijos? Siguen siendo más las mujeres que los varones. A medida que tienes más hijos, pues dejas más tiempo. Entonces, bueno, pues está el techo este de cristal, todas estas barreras no dichas, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera de hacerlo es pensar, ¿no? Que todos tenemos algo que aportar y que simplemente el negarlo por cualquier razón discriminativa es absurdo y salimos perdiendo todos. Entonces, en el momento en que eso sea claro para todo el mundo, no pasará como dice dice, oiga, tenemos muchas cosas antes que pensar que antes que el techo está de cristal, hombre, no me fastidie. No, pues hay muchas cosas, ¿no? Desde entender a las personas que reclutan a gente que quizá esos criterios de reclutamiento ya no son los que tocan, ¿no? O que haya servicios asequibles, guarderías que no te cuesten medio sueldo, yo qué sé, ¿no? O que haya programas de tutoría, cosas de estas que te ayuden a entrar en ese sistema de una forma fácil y que de una vez te rompan las estereotipias estas de no, es que tú no vales para esto. Pues eso estaría bien, ¿no? Estas son cosas que propone la UNESCO, ¿no? Desde el aumento del liderazgo y participación, que esto yo creo que poco a poco ya hay legislaciones que lo intentan. La eliminación de la violencia, que os voy a contar, es que los números siguen cantando, ¿no? Otro día, si queréis, vengo a dar una charla sobre eso. Pero bueno, luego, pues eso, el que las mujeres sigan siendo protagonistas y partícipes en todos los procesos, yo que sé, incluso los procesos de paz y seguridad, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay que firman, que son firmantes de acuerdos de paz, de grandes acuerdos a nivel internacional? Muy pocas. El empoderamiento económico, es decir, el que las mujeres tengan las mismas capacidades, la riqueza esté también en sus manos, no solo en las manos de los varones, ¿no? Que eso sigue sin pasar. Y bueno, pues eso, el hacer de eso un elemento central. Vale. Pero vamos a la ciencia, luego si queréis discutimos de esto. Y la premisa es que somos distintos. Y de hecho es una premisa que en cierta medida es cierta, ¿vale? El problema es cómo se utilizan esas premisas. Entonces, claro, las premisas normalmente se utilizan como uno le da la gana. Esto es un chiste, pero de hecho es en cierta medida refleja bastante lo que tenemos como asumido, ¿no? Como patrón, nos aplicamos el patrón. Entonces lo que tienen los hombres en la cabeza pues es el sexo, el fútbol y la cervecita con los amigos y tal. Bueno, y las mujeres pues son la necesidad de compromiso, de pedir siempre, no, es que, a ver, ¿cuándo nos casaremos? Y esas cosas. Bueno, son tópicos, pero al final lo que intentamos desde la ciencia es ver en qué medida esos tópicos tienen o no tienen sentido, son o no son parte de un argumento científico real.
Y nosotros lo que estudiamos es precisamente el cerebro, cómo son los cerebros de las mujeres y de los hombres. Y lo que sabemos claramente es que hay diferencias. Hay una organización cerebral diferente y os mostraré evidencia de eso. Hay factores endocrinos, factores hormonales que están influyendo en todo. Hay factores sociales que al final influyen sobre nuestro cerebro, porque nuestro cerebro no es algo estanco, es algo que cambia en función de la experiencia. Lo que nos da la experiencia, nuestro cerebro lo asume, lo integra y eso produce un cambio, incluso en la estructura. Es decir, si vosotros hoy estáis aprendiendo algo, por ahora todavía no, pero enseguida aprendéis. Bueno, alguna cosa habréis aprendido igual, pero vamos, ahora vais a aprender más. Pues si lo aprendéis, vuestro cerebro cuando salgáis de aquí será diferente, que lo sepáis. No solo eso, sino que además, si pasado mañana todavía os acordáis de algo, vuestro cerebro habrá hecho un cambio bastante estable. Y de hecho yo os podría hasta decir qué moléculas han participado en todo ese cambio. Podríamos hacer un diagnóstico aquí molecular del aprendizaje. Pero el hecho es que el cerebro se adapta al medio, por lo tanto, ese ambiente social obviamente tiene un impacto. Aún así, los últimos trabajos lo que nos siguen diciendo es que aún así hay más cosas parecidas que diferentes. Eso de que las mujeres son de Marte y los hombres de Venus, o era al revés, ya no me acuerdo. Pues eso es como todos estos tópicos, ¿no? Como lo de los mapas. Ahora os cuento el tópico de las mujeres leen los mapas y no sé qué. No, las mujeres preguntan y los hombres leen los mapas, ¿no? Bueno. Entonces vamos a intentar ver cuáles son las diferencias que realmente sabemos que existen y cuáles son las que son un tópico. Lo primero son las diferencias neuroanatómicas. Ya sabéis que durante muchos años se ha considerado que como la mujer tenía el cerebro más pequeño, pues era más tonta, básicamente. Entonces lo digo así en plan muy heavy, pero eso es lo que básicamente se considera. No tenía las suficientes capacidades como para dedicarse a actividades intelectuales superiores. Bueno, entonces, ¿eso es verdad o es mentira? Bueno, pues parece que sí que el 10% más de tamaño, pero si lo comparas con la proporción del cuerpo, de hecho, son iguales. Y, de hecho, personas muy inteligentes. A ver, decidme una persona, alguna figura mundial que consideréis muy inteligente. Einstein. Todos estáis de acuerdo. Claro, pues este tenía el cerebro más pequeño que los demás y además tenía más sustancia blanca que gris, o sea, ideal de la muerte. Lo que sabemos es que no hay una correlación estricta intraespecie, sí a lo largo de la evolución, pero no en una especie, entre el tamaño del cerebro y la inteligencia o las habilidades cognitivas en ningún área concreta, ¿vale? Diferencias regionales, ahora os los explicaré, y diferencias entre sustancia blanca y sustancia gris, esas sí que las hay, ¿vale? Lo que os decía, a lo largo de la evolución, sí que hay una correlación entre las habilidades cognitivas y el tamaño del cerebro. A lo largo de la evolución se produce una encefalización, el cerebro crece en proporción al tamaño del cuerpo. Además, lo que crece es sobre todo la corteza cerebral, hay una corticalización. Obviamente, el tamaño del cerebro de un elefante es muchísimo más grande que el del nuestro, pero es que su cuerpo también es muchísimo más grande. Y así como en su caso eso supone un 2%, en nuestro caso supone un 20%. Es decir, en superficie. Fijaos, de hecho, nuestra corteza cerebral ha tenido que crecer de una forma. ¿Puedo usar ¿puedo doblar esto? Vale. Para hacerlo, que se vea. No, lo voy a hacer. Mira, ¿me prestas esto? Sí. Es decir, ¿qué pasa? Que nosotros, si tuviéramos que tener toda la superficie de corteza cerebral extendida, seríamos unos monstruos, entonces ni microcefálicos ni puñetas. Si tenemos la cabeza así, nos iríamos cayendo, ¿vale? Pues ¿qué hacemos? La doblamos. Entonces, si os fijáis en la estructura del cerebro, lo que tiene son circunvoluciones, pliegues, ¿vale? Y eso, en ese sentido, el cerebro de los varones y de las mujeres es exactamente igual, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía, en cambio, un cerebro más grande no implica ser más inteligente en la misma especie.
¿Qué limitaciones tienen además todos estos estudios? Fijaos, toda esta gente que hizo todos los estudios en los que se demostraba que si el cerebro era más pequeño, más grande y todo esto, se han hecho muy poca gente, muy pocas personas. Además, normalmente las mediciones se hacían después de morir las personas, con lo cual el cerebro se encoge, porque el cerebro es básicamente agua. Entonces, después de que uno fallece, el agua ese se pierde, ¿vale? Y el grado de contracción depende de muchísimos factores, con lo cual es súper variable. O sea, que no es una medida importante, ¿no? O sea, es robusta. Y luego, además, no se consideraban los otros factores ambientales, etc. De hecho, ahora sabemos que el entrenamiento produce cambios en los tamaños relativos de determinadas áreas cerebrales, cosa que nunca se tenía en cuenta en este tipo de estudios. Sabemos, por ejemplo, que a los músicos les crece la parte del cerebro que entrenan. Eso pasa también en los monos, es decir, a medida que tú entrenas determinadas áreas del cerebro, esas áreas crecen, ¿no? Si entrenas las de la cognición, pues también, ¡pum!, eso crece. Si entrenas las de Telecinco, se hace más pequeño. Que lo sepáis. Bueno, sí, el Gran Hermano creo que es lo que más se empequeñece, pero bueno. Bien, entonces, lo que sí que se ha visto es que la proporción relativa de tamaño entre unas áreas y otras sí que cambia, ¿eh? Y esto ya ahora os explico por qué se produce. Entonces, hay algunas regiones específicas que sí que tienen un tamaño distinto. Y esto parece que tiene que ver con elementos evolutivos y elementos también hormonales, ¿vale? De forma que lo que permite es establecer una especialización funcional. En una especie que es sexualmente dimórfica, que hay dos sexos, porque para el apareamiento se necesitan dos sexos, cada uno de esos sexos tiene una función determinada. Entonces, básicamente un tema biológico, ¿vale? Los más dimórficos, los que más difieren, pues aquellas áreas del cerebro que se encargan de la secreción hormonal, lógicamente, ¿eh? Entonces, el hipotálamo de las mujeres se ha desarrollado para poder tener un ciclo menstrual, cosa que a los hombres no les hace ninguna falta, ¿eh? Y eso tiene una serie de connotaciones biológicas y sociales y de lo que queráis, pues bastante importantes, que ahora iremos viendo. Pero además, en otras áreas, más de la corteza cerebral, también se han producido diferencias. Y hay una cosa que ya os voy a adelantar, pero que iremos comentando, y es que en el cerebro de las mujeres se utilizan siempre más los dos lados, ¿eh? Esto, de hecho, luego os lo contaré porque es una anécdota muy graciosa, pero se hizo cuando, hace unos años, se estudió cómo se activaba el cerebro del lenguaje en mujeres y en hombres. Ya sabéis que siempre se dice, las mujeres, luego siempre se utiliza como se quiere, claro, es que son más cotillas y tal, ¿no?, más charlatanas, no sé qué. No, simplemente es que nosotros utilizamos los dos lados para entender y producir el lenguaje. Esto, claro, también se puede dar la otra lectura, ¿verdad?, que es la que dan las feministas. Claro, los hombres solo usan una parte del cerebro y tal, ¿no? Tampoco es verdad. De hecho, tiene una explicación evolutiva de nuevo, y es que evolutivamente el hombre era más cazador, ¿vale? Entonces, esas habilidades visoespaciales eran necesarias para seguir a la caza, establecer un mapa, y para eso solo necesitas utilizar uno de los hemisferios. Mientras que para la habilidad semántica del recolector, en el cual tiene que otorgar un significado a cada una de las cosas que recoge, es decir, tiene que clasificarlas, tiene que saber si esto es venenoso, esto no, etcétera, etcétera. Para eso necesitas utilizar los dos hemisferios, ¿vale? Bueno, estas son las explicaciones que nos damos, que todavía no están de todo nuestras. Bueno, esto lo podemos dejar. Esto simplemente viene a reflejar que el porcentaje de sustancia gris y sustancia blanca también cambia entre un sexo y el otro. Y ahora veremos un poquitín la trascendencia que tiene. Pero no solo esas regiones. Fijaos, en este momento tenemos datos de neuroimagen y datos anatómicos que demuestran que en muchas regiones de nuestro cerebro y en regiones muy importantes que tienen que ver con funciones fundamentales, hay cambios básicamente en la función, básicamente más que en la estructura, en cómo es esa activación, en cómo se activan frente a determinadas situaciones de afrontamiento, ¿no?, a las que nos tenemos que enfrentar. Entonces,
regiones que son importantes, por ejemplo, el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es este, el que tenéis aquí al lado de justo por detrás de la oreja. El lóbulo temporal es importante porque tiene regiones que se encargan de entender la novedad y de trasladarla en conocimiento una vez que hemos visto que es un conocimiento nuevo. Es decir, yo cuando os cuento algo nuevo, es vuestro hipocampo, es vuestra corteza temporal la que está cogiendo esa información y diciendo, ¡ah! ¡Qué interesante! Si os interesa mucho, 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 la pasaréis al córtex y entonces se quedará ahí grabada, ¿vale? Entonces, para que vuestro hipocampo no vuelva a entender que es nuevo, ¿qué hace? El córtex lo inhibe, entonces así el hipocampo ya no actúa y ya sabemos que esa información no es nueva. ¿No habéis tenido nunca un déjà vu? Claro, si eso no se activa correctamente, a uno le parece que es nuevo o que es viejo, ¿no? En función de cómo activemos el circuito, ¿vale? Y luego el cuerpo calloso. El cuerpo calloso lo utilizamos para comunicar nuestros dos hemisferios. De hecho, hay personas en las que, porque tienen ataques epilépticos, cuando uno tiene una epilepsia es que las células del cerebro empiezan a disparar de forma incontrolada, ¿vale? Como si hicieran de repente una manifestación y van todas como locas, se revolucionan, se amotinan. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se traslada, pues igual que los motines, ¿no? Se contagia, y entonces puede llegar a todo el cerebro. Si eso llega a todo el cerebro, se producen las convulsiones. Entonces, lo que hacen los neurocirujanos es aislar el foco epiléptico, esas neuronas que están disparando de una forma incontrolada, las aíslan y así no se producen esas convulsiones tónico-clónicas, ¿vale? Lo que se vio en personas que tenían convulsiones que iban a los dos lados del cerebro, se les cortaba ese cuerpo calloso, esa comunicación, para aislar el foco epiléptico. Que luego, si me lo recordáis, os contaré una anécdota muy divertida de esto también. Pero bueno, el caso es que en estas personas lo que se producía era un síndrome que se llama del cerebro hendido. Imaginaos que vuestros dos cerebros, vuestros dos lados, tengan que funcionar separadamente, ¿vale? Y claro, hay un lado que se encarga más de las emociones, otro lado que se encarga más del lenguaje, etc. Entonces, por ejemplo, cuando no están comunicados, si a ti te colocan en el lado que no se encarga del lenguaje algo y te piden que lo nombres, tú no lo puedes nombrar, no sabes nombrarlo. Sabes que es una naranja, pero no sabes decir, por ejemplo, Bueno, pues hay diferencias en esa estructura en cómo se comunican los dos lados del cerebro. Os iba a haber traído un vídeo, luego me he arrepentido porque es así un poco demasiado igual, pero hay un vídeo en internet, en YouTube, que habla del cerebro de varón y cerebro de mujer, y es un tipo muy, muy divertido, que además tiene una formación científica también. Y él explica que, seguro que lo habéis visto, es que ahora no me sale el nombre, pero ya se lo mandaré a Ferran para que se lo cuelgue por ahí, porque es muy divertido. Entonces, este hombre lo que explica es que el cerebro del varón dice, el cerebro de un tío funciona con cajas estancas. Entonces, tú si estás hablando de una cosa, sacas la caja de esa cosa, la abres, discutes sobre esa cosa, y cuando has terminado de discutir sobre esa cosa, cierras la caja y la vuelves a colocar en su sitio. Dice, y claro, si en mitad de eso te va hablando otra cosa, pues te hacen polvo. Entonces la mujer es al revés. Todo se ha conectado con todo, los niños, con la madre con mi suegra con el coche con no sé qué, ¿no? Entonces, es un poco esa diferencia, es lo que nos permite explicar, ¿no? Se puede explicar por este cambio en lo que es el cuerpo calloso, ¿vale? No solo eso, sino que además la estructura de algunas zonas de la corteza cerebral se modifica según el sexo. La organización de esa estructura es diferente. De nuevo volvemos a lo mismo, a la complejidad, ¿no? Es lo de, pero no te líes tanto, déjalo, a ver, simplifica, ¿no? A nosotras nos cuesta mucho más simplificar. Y en parte es por este tipo de estructura. ¿Por qué? Pues porque las unidades computacionales en el cerebro se llaman microcolumnas. Nuestro cerebro funciona con unas unidades de computación, ¿vale? Que se descubrieron porque nosotros metíamos electrodos en el cerebro de forma vertical y lo que veíamos era que para cada estímulo, para cada input de información, se activaban una serie de neuronas que estaban organizadas verticalmente, de forma que esta columna de neuronas respondía a un determinado estímulo. Cada una de esas columnas está rodeada por un halo inhibitorio que le permite
separar un estímulo de otro. Por ejemplo, las personas con autismo tienen un problema en eso. Entonces mezclan mucho la información. Por eso les molesta tanto el ruido de información. No soportan ese ruido. ¿Por qué? Pues porque sus sistemas de inhibición no están funcionando bien. Entonces no son capaces de separar esas informaciones. No en esa medida, pero eso es un poquito lo que pasa aquí. La complejidad de esas columnas verticales es muy superior en las mujeres. ¿Cuál es el origen? Pues es multifactorial, como os podéis imaginar. Obviamente hay un elemento evolutivo, ¿no? Aunque, como veis aquí, pues también puede ser superado por la experiencia, que dice, de hecho no he cazado nada, dice, pero creo que he ganado una experiencia muy valiosa, ¿no? Pues eso es un poco el interplay, ¿no? La interfaz entre evolución y experiencia. Pero lo que está claro es que en neurociencia el sexo es muy importante y de hecho tiene una influencia crucial en la anatomía, en neuroquímica y en la función cerebral. Y la cosa es que, sorprendentemente, durante muchos años hemos decidido, los investigadores, o han decidido los previos a nosotros, ¿no? que era mejor solo estudiar machos porque son mucho más estables. Y de hecho tú cuando miras los estudios hechos en ratones, en monos, lo que quieras, casi todos son tíos. O sea, machos, quiero decir. Perdón. ¿Vale? Es que yo como trabajo en ratones son ya como de mi casa. Entonces, bueno, pues eso. Y eso es porque, claro, son mucho menos complicados. No tienen influencias hormonales cíclicas, no hay que andar mirando si están en progesterona, en diestro, que son modificados. Claro, sí que hay que mirar si están en periodo de monta o no, porque eso sí que les influye, ahora os lo enseño. Vamos, como intentas hacer un test de aprendizaje, cuando al tío está puesto, ya lo has liado, porque te salen todos más listos que el hambre. Lógicamente, ¿verdad? Que os voy a contar, que no sepáis. Y luego encima ha habido otro problema, y es que, digamos, el debate científico se ha visto influenciado por influencias no científicas, ¿no? Sociales, políticas, etc. Y eso ha sido un problema, y ha sido un problema incluso en cómo se han interpretado los datos. Pero bueno, vamos a ver un poquitín los factores que, no os quiero machacar demasiado con demasiados nombres y demasiadas historias, pero vamos a dar 2 o 3 ejemplos. Bueno, pues uno son, lógicamente, las hormonas. Las hormonas tienen una influencia muy importante y, de hecho, hay algunas hormonas que actúan como factores neurotróficos. ¿Qué son factores neurotróficos? Son aquellas sustancias químicas que hacen que las neuronas crezcan mejor. Por ejemplo, hay uno que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, vosotros cuando estáis aprendiendo, o, más importante todavía, cuando estáis escuchando música, pues liberáis más BDNF, salvo si es música de esta rave, que entonces lo que hacemos es aumentar la toxicidad de cosas como la metanfetamina, que lo sepáis también. Pero bueno, esos son datos de ratón, que no tienen influencias culturales ni nada. Es simplemente por el tipo de ritmo. O sea, ritmos muy seguidos interfieren con las oscilaciones cerebrales normales. ¿Vale? Por eso cuando uno sale de las rave parties sale así. Histórico, ¿no? Bueno, algunos menos, ¿no? Pero a los que están acostumbrados menos. Bueno, entonces, por ejemplo, una de las cosas que sabemos es que los estrógenos aumentan el dimorfismo sexual incrementando el tamaño de algunas áreas cerebrales concretas, ¿vale? Estas son neuronas, ¿veis? Neuronas no sometidas a estrógenos o sometidas a estrógenos. Y de hecho lo que hacen es favorecer que crezcan algunos circuitos cerebrales, ¿vale? No solo eso, sino que en la vida adulta, el hecho, por ejemplo, de haber tenido hijos, yo es que tengo 4, pues hay un sesgo cognitivo que conocemos muy bien los neurobiólogos, que es que uno siempre tiende a favorecer los argumentos que van en favor de sus ideas, ¿no? O de sus circunstancias. De eso otro día podemos hablar. Pero bueno, lo que sabemos en ratón es que de hecho las hembras que tienen más crías aumentan significativamente la complejidad de sus circuitos cerebrales. Yo siempre he pensado, como tengo 4, que es porque no tienes más remedio. Porque claro, una vez que tienes 4 tienes que andar, ¿verdad?, haciendo multitarea todo el día. ¿Vale? No solo eso, sino que fijaos, si yo pongo un cultivo ya no es ni un ratón, es una plaquita donde yo pongo un cultivo cerebral. Y cojo
y cojo un marcador, ¿no? Que es muy importante en el cerebro, de uno de los neurotransmisores fundamentales en el cerebro. Y miro qué pasa. Entre varones y mujeres veo que hay diferencias claramente significativas. Es decir, el hecho simplemente de que hay un cromosoma X o un cromosoma Y en un cultivo, que hay ni culturales ni biológicas, o sea, es un cultivo, pues ya nos proporciona diferencias. Y eso hace que hay diferencias también en esos sistemas neuroquímicos. Eso explica por qué hay diferencias en esos sistemas neuroquímicos. Por ejemplo, en determinados núcleos hay más hormonas de un tipo, más neurotransmisores de un tipo, y eso es lo que hace pues, que los niveles de agresividad sean más altos en varones, que vienen también influenciados por la testosterona, obviamente, pero también vienen influenciados por estos cambios, estas diferencias a nivel central. Aquí vemos pues varias, ¿no? Serotonina, GABA. El GABA es el inhibidor, el freno del cerebro. Nuestro cerebro funciona como un coche. Tenemos el acelerador y el freno. Entonces, siempre vamos acelerando y frenando. Es la única manera de conducir sin pegártela, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, pues esos sistemas también cambian, son diferentes entre varones y mujeres y además son diferentes en según qué áreas cerebrales. Entonces, ¿cuáles son las traducciones funcionales? Pues lo que clásicamente se ha dicho, ya lo sabéis, es que hay diferencias cognitivas, eso es lo que siempre se ha argumentado para decidir que nosotras no podíamos llegar a los mismos puestos de poder y bla bla y todo este rollo, no fuera que la liásemos. Bueno, pues se han argumentado diferencias desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista emocional, de manera que todo esto se ha intentado comprobar en determinadas tareas porque luego lo que es el coeficiente intelectual es exactamente el mismo. Pero de hecho a nivel de determinados ámbitos emocionales, por ejemplo a nivel de la estadística de crímenes, etcétera, etcétera, obviamente salen ganando los varones, por diferentes razones. Lo que sabemos es que de hecho no es solamente el output, sino el cómo se procesan, cómo entendemos las emociones los unos y las otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, las palabras desagradables a nosotras nos molestan más que a ellos. A nosotras nos joroba mucho más cuando alguien nos insulta que a ellos. De hecho, en el norte, como somos así, los tíos entre sí cuando se saludan, hijo puta, y tal, ¿no? Claro, a mí me llaman eso, me viene alguien y me lo dice y me hace polvo, ¿no? Pero ellos lo llevan estupendamente, ¿no? Se lo toman como muy bien. Y a nosotros eso nos cuesta bastante entender, ¿no? Y es simplemente digamos, por cómo se activan los circuitos. A ellos también se les activa el núcleo caudado, pero con otras cosas. Entonces, nosotras somos en ese sentido un poquito más emotivas, porque también tenemos más facilidad para reconocer las emociones en los otros. Es decir, yo no sé si hay algún profesor en la sala, alguien que dé clase, pero yo que doy clase en la facultad, cuando entra alguien muy tarde y yo le miro con mala hostia, ya sé que si es un tío va a pasar de mí como... En cambio, si es una chica, se queda como más hecha polvo, ¿no? Eso es porque el reconocimiento facial, el reconocimiento de la expresión facial, que es muy importante, de hecho, a la hora de establecer empatía, etcétera, etcétera, es más intenso, activa más estructuras cerebrales en las mujeres que no en los varones. Y esto tiene una razón hormonal. Aquí lo vemos, aquí vemos lo mismo. Las áreas de la emoción se activan más en ellas que no en ellos. Incluso el cómo se activa el circuito también es diferente. De forma que, por ejemplo, no solo durante la experiencia emocional, sino durante su almacenamiento. Es decir, a un chico le pasa algo, tú le riñes, no sé qué, y al cabo de un rato ya está. Oye, mamá, ¿qué no le cuentos? Si la riño a la novia de mi hijo, entonces ya está como... Se pasa 3 días como en plan, bueno, no sé, y tal, ¿ya no estás enfadada conmigo? ¿No? Eso es porque no solamente el procesamiento de la emoción, sino cómo se almacena, cómo se guarda en este cerebro, también es diferente. Tiene un impacto mucho más largo. Una de las razones es esta, es que la amígdala, que es una región con forma de almendra que tenemos justo detrás de ese lóbulo temporal del que os hablaba, justo por dentro, pues se activa gracias a una cosa que se llama oxitocina, que sabéis que
en las mujeres es una hormona que, entre otras cosas, participa en el parto, participa en la lactancia, etcétera, etcétera, pero tiene en general niveles más altos en la mujer que en el varón. Y de hecho, si nosotros hacemos un noqueo del gen de la oxitocina, lo que tenemos son ratoncitos que no se acuerdan de la gente, no se acuerdan de sus amigos. Tienen lo que llamamos amnesia social. De hecho, cuando, no sé si sabéis que hay dos cepas de roedores que se utilizaron para estudiar las conductas sexuales. Entonces, son dos cepas prácticamente isogénicas y la única diferencia que tienen es que tienen un 1% del genoma diferente, pero además una es promiscua y otra es monógama, like, porque de hecho no son del todo monógamos, pero bueno, tienen una preferencia por una pareja concreta, ¿vale? Pues una de las diferencias entre esos dos ratones es precisamente cómo son sus niveles de oxitocina. Y de hecho después, eso, junto con otros receptores, se ha visto también en humanos. Gente con más fría, con menos capacidad de establecer una relación afectiva, tiene unos niveles más bajos de oxitocina, tanto varones como mujeres. Estos son los circuitos, y aquí os muestro precisamente eso, no solamente los receptores de oxitocina, sino los de vasopresina entre los ratoncitos infieles o fieles. Aquí tenemos a los fieles que tienen mucha más oxitocina, y de hecho la vasopresina la tienen en sitios diferentes que los ratoncitos infieles, ¿no? Vamos a llamarlos infieles, aunque no son infieles, pobrecitos míos, pero bueno. Y de hecho eso tiene luego un impacto en la vida misma. Quiero decir, una de las cosas que se ha visto es que la oxitocina está asociada con un incremento de la empatía, de la colaboración, de esa fe en los demás, digamos, y por lo tanto genera un comportamiento prosocial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto hay muchos trabajos, aquí os pongo dos de ellos, pero hay muchos otros trabajos que lo sugieren. Claro, eso modula muchísimo cómo es el liderazgo también entre las mujeres. Es un liderazgo muy diferente. De hecho, se ha propuesto que sería, aquí hay varios trabajos que también, incluso de neuroeconomía, que lo muestran, ¿no? Cómo ese cambio en los niveles de oxitocina también genera un liderazgo diferente. En las mujeres es un liderazgo mucho más participativo, que yo no estoy diciendo ni que sea mejor ni peor. A veces, seguramente, no sé, en el gobierno y tal, es mejor decir ordeno y mando y se ha acabado, ¿no? Pero, bueno, pues en según qué entornos, ese liderazgo más participativo y más transformacional, es decir, más abierto al cambio, puede ser una ventaja, ¿no? Lo que pasa es que eso tendríamos que aprender a usarlo en connivencia con todo, pero eso es lo que hay. Eso también influye en áreas que relacionan emoción y cognición, por ejemplo, las áreas del sentido del humor. Las tías y los tíos tenemos un sentido del humor un poco diferente. Sí que nos podemos reír con los mismos chistes, pero la manera en que trasladamos esa información es diferente. Y a veces es muy obvio, hay chistes que les hacen gracia a los tíos y a nosotras pues, nos dejan como en plan, vale, sí. Aparte de los chistes machistas, quiero decir, Y esto es, porque de hecho la manera de responder, ¿no? La estrategia de respuesta es diferente también en nuestros cerebros. Bueno. ¿Qué más? ¿Otras diferencias funcionales concretas? Bueno, ya sabéis, los tópicos. Ahora vamos a entrar en los tópicos, ¿Por qué las mujeres preguntan siempre y los hombres usan los mapas? O ya no me acuerdo cómo el título del libro, pero algo así, ¿no? ¿Por qué las mujeres no saben leer los mapas? O algo así. Bueno, ya os he adelantado un poquitín. Hay varios estudios que dicen que los varones tienden a realizar mejor tareas de navegación y de conformación espacial, en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, entender si esta es la forma base, cuál de ellas es la que corresponde a esa forma base. Os dejo que hagáis 3 minutos el test, a ver quién lo sabe hacer. Debajo lo mismo. A ver, va. Es cuando dice todo el mundo, ahora me tengo que poner a mirar. Esto es tan difícil, por Dios. Bueno, pues si ahora os preguntara, que no lo voy a hacer,
Seguro que entre ellos hay muchos más que aciertan que entre nosotros. Y de hecho es que nosotros utilizamos de una forma diferente el cerebro para las tareas visoespaciales, por lo que os decía antes, por las que evolutivamente nosotros necesitamos establecer una semántica en lo que estamos viendo. Y en el espacio tridimensional, en cambio, ellos son los que son más hábiles en general. Y eso se debe a que hay una estructura que es el hipocampo, y el hipocampo tiene un dimorfismo sexual, y de hecho es diferente en los varones que en las mujeres. ¿Y para qué usamos el hipocampo? Pues entre otras cosas para orientarnos en el espacio. Entonces yo, como trabajo en ratones, pues os voy a enseñar una tarea de las que nosotros utilizamos, que es una tarea de orientación visoespacial. Es decir, el ratoncito se tiene que encontrar en el espacio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues le ponemos una piscinita, ¿vale?, donde hay una plataforma escondida, y él, utilizando referencias del entorno, tiene que encontrar la plataforma. Entonces lo que hacemos es meterle en la piscina por diferentes puntos de entrada. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de Barcelona, aunque no me la conozco muy bien, pero es como si tú tienes que buscar, yo qué sé, ya sabrá familiar, no porque se ve mucho, pero San Pablo, ¿vale? Entonces te meten por Meridiana, por Horta, por Diagonal y yo qué sé, por el cuarto sitio, que nunca me lo sé. Y tienes, en base a las referencias del entorno, tú tienes que situarte. Fijaos, esta tarea se hace también en humanos. Por ejemplo, en pacientes con Alzheimer, que es una de las cosas que se pierden antes. Ya sabéis, las personas con Alzheimer normalmente se pierden en la calle, no saben volver. Pues eso es porque pierden precisamente esta habilidad. Y hay un test que a mí me hizo mucha gracia, porque yo pensé, madre mía, como me lo hagan a mí, vamos mal, que es que ponían a un grupo de personas en un supermercado y les hacían encontrar, pues no me acuerdo si eran los yogures, lo que fuera, ¿no? Entonces les decían, están pues en tal sitio, entonces les daban una sesión de entrenamiento y luego tenían que encontrarlo. Entonces las personas que tenían Alzheimer lo que hacían era recorrerse todo el pasillo, todos los pasillos, hasta llegar a los yogures. Las personas que sí decían, a ver, sí, la carta de izquierda, ahí están. O sea, yo soy de las de... Tardo en hacer la compra, que no os podéis imaginar. Bueno, pues nosotros, viendo el recorrido de esos ratones, podemos decidir quién hace mejor la tarea y quién la hace peor. Quién necesita dar más vueltas para encontrar la plataforma o quién rápidamente la encuentra, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí son los registros que hacemos, que lo que hacemos es, no lo veis casi, pero podemos seguir todo el tracking del ratón para ver realmente cómo está aprendiendo. ¿Vale? Entonces, digamos que un ratón que lo hace bien haría esto, ¿vale? Y un ratón que lo hace peor, pues tardaría más en aprender. El ratón que lo hace bien, a medida que pasan las sesiones de aprendizaje, cada vez le cuesta menos, recorre menos camino hasta llegar a los yogures, a la plataforma en este caso, y el ratón que le cuesta más, pues los primeros días no avanza nada, recorre la misma distancia siempre, y al final pues sí que va aprendiendo, pero le cuesta mucho más, ¿vale? Entonces, fijaos, cuando comparamos hembras y machos, resulta que si estamos en una situación de no apareamiento, ¿vale?, las hembras y los machos aprenden igual de bien, igual de rápido, la curva de aprendizaje es igual. Ahora, como toca aparearse, los machos aprenden de rápido que te mueres, vamos, es una cosa impresionante. Por eso nunca se pueden hacer experimentos teniendo en la misma habitación chicos y chicas. Eso luego podemos hablar de los coles si queréis. Bueno, no solo eso, sino que las intervenciones ambientales también influyen. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es un experimento que hicimos en el laboratorio, en hembras que tienen una trisomía que es como un síndrome de Down, ¿vale? Tienen retraso mental. Entonces, fijaos, esta es la curva de las hembras normales, las hembras que tienen la trisomía. Entonces, cuando nosotros les llevamos al cole, vamos a decirlo así, enriquecemos su entorno, les damos brain food, ¿no?, comida para el cerebro, pues ¿qué pasa? Que tanto los controles como las trisómicas aprenden mucho mejor. Pues somos súper contentos y tal. Y nos fuimos a mirar a los pobres machos y ¿qué les pasaba? Un caos. No solo no aprendían mejor, es que aprendían muchísimo peor. ¿Qué conclusión sacaríais del experimento? No hay que llevar a los niños al cole. No. No. La conclusión era que, ¿qué pasa? Que entre los machos hay mucha lucha jerárquica, ¿vale?
humanos. Pero los chicos están todo el día pegando, yo es que solo tengo 4 chicos, entonces me lo conozco muy bien. Cada vez que venían niñas a casa era como, ¡ay, Dios mío, qué bien! Bueno, pero los chicos están todo el rato ahí, viendo a ver quién puede más. Bueno, pues ¿qué pasa? Que eso a los ratones les genera un estrés tremendo. Y el estrés produce alteraciones cognitivas, se mueren neuronas. Así que no os estreséis. Es malo para el cerebro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que les sentaba mucho peor. De hecho, no tenía ningún efecto beneficioso, sino todo lo contrario. ¿Vale? El ciclo menstrual también influencia las estrategias. A las chicas no os lo tengo que explicar, pues ya lo sabéis. O sea, no hay nada peor que te pongan una entrevista con tu jefe, un examen o cualquier cosa el primer día de regla. Ya les lía. Y el día antes ni te cuento, vamos. O sea, vamos, yo de hecho finjo estar enferma si tengo que hablar con mi jefe ese día. No, quita por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso se ve, también se ve. Hay una influencia hormonal clarísima, de forma que cuando se realiza la estrategia en una situación normal, la estrategia se realiza perfectamente, en cambio, en una situación pre-regla, por regla, pues se realiza mucho peor. Y de hecho, no solo eso, sino que, por ejemplo, el nivel de ansiedad, el nivel de agresividad cambia muchísimo. No lo digo por justificar a nadie, chicos, que lo sepáis, pero es lo que dicen los experimentos. Bueno, sobre el aprendizaje, de hecho, si nosotros, lo que os explicaba antes, si nosotros modulamos los niveles de estrógenos, también vemos cambios. Donde en la época de no apareamiento no hay diferencias entre sexos, si a esa hembra le inyectamos estrógenos, de hecho, empeora su ejecución. ¿Vale? Bueno, lo de la simetría funcional que os contaba, se ha sugerido que hay diferencias en la simetría. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos las áreas del lenguaje, tanto a la hora de entender como a la hora de producir lenguaje, en los varones solo se activa uno de los lados, mientras que en las mujeres se activan los dos, y eso se ve en diferentes estudios. Hay bastantes estudios ahora que ya lo demuestran. Eso hace que la afasia, por ejemplo, hay enfermedades cerebrales que tienen una mayor prevalencia en un sexo que en otro. Por ejemplo, esta es una de las razones de que la afasia afecte generalmente más a los varones que no a las mujeres. La afasia es la pérdida de la capacidad de hablar o de entender el lenguaje. Esto es el estudio que os contaba antes de Cela. Aquí lo que se hizo fue proporcionar, se intentaba entender las bases neurales de la belleza. ¿Por qué hay algo que nos parece bello? ¿Eso está engramado, es un hardware de nuestro sistema o realmente es algo que aprendemos, ¿no? ¿Aprendemos qué es lo bello o es algo que está ahí? Bueno, pues lo que hicieron fue mostrarles diferentes imágenes y ver qué áreas se activaban. Vieron que los centros de recompensa se activaban cuando se emitían juicios de valor estético y que de hecho cuando veíamos imágenes feas lo que se activaban, y ya os imaginéis por qué, para que no salir corriendo, eran las áreas motoras, ¿no? Lo que pasa es que al principio pues no les salía porque cometieron un error experimental. Hicieron el experimento, dijeron, mira, aquí está el grupo de las imágenes bellas, las neutras y las feas. Pusieron ahí a la gente a ver qué áreas se activaban cuando veían cada una de las imágenes. ¿Cuál era el error? Que lo que a mí me parece bello a lo mejor a ti te parece feísimo. Entonces, cuando permitieron que fueran los sujetos experimentales los que decidieran qué era lo bello y qué era lo feo, encontraron una correlación clarísima. Más cosas, las respuestas al dolor son completamente diferentes entre las mujeres y entre los hombres. Por ejemplo, en respuesta a dolores menos intensos, las mujeres prácticamente no tienen respuesta cerebral al dolor. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbradas, cada mes nos duele algo. En cambio, los varones, frente a dolores más intensos, los aguantan mejor. Dolores más intensos y más cortos. Las mujeres aguantan mejor dolores crónicos más largos y más leves, ¿vale? En cambio, si te tienen que cortar una pierna, seguramente los varones tendrán mejor respuesta. Diferencias en cómo respondemos a la saciedad. Qué nos gusta y qué no nos gusta y cómo nos vemos, la imagen corporal. El varón ahora ya no es lo de cuanto más feo más hermoso, porque si no las industrias de las cremas no harían negocio, y ahora ya estamos en la cultura de que los tíos también se cuidan y tal, ¿no?
Pero de hecho, las respuestas cerebrales a todas esas señales son completamente diferentes en varones y en mujeres. Es decir, no solo la relevancia que para unos y para otras tienen esos elementos, sino el cómo se encara esa respuesta es completamente distinta. Y también otro día, como me sigas invitando a conferencias, no vamos a acabar, pero os puedo contar un modelo de conductas obsesivo-compulsivas asociadas a la obesidad que hemos desarrollado en ratón y que es también muy divertido, porque demuestra cómo si tú le das al ratón la posibilidad de elegir entre una dieta normal y una dieta de chocolate, le cambia la conducta. Simplemente la disponibilidad de esos alimentos ricos y sabrosos y tal hace que le cambie completamente la conducta, y además en un patrón muy similar al que tienen las respuestas adictivas a las drogas. Todo eso hace que haya diferencias sexuales en el tipo de patologías que nos afectan a los unos y a las otras. Las depresiones, las esquizofrenias, muchas otras patologías son específicas y muestran más prevalencia, aunque no estén asociadas al cromosoma X o al cromosoma Y. De hecho, básicamente al cromosoma X, muestran más prevalencia en unos o en otras. ¿Vale? Y nada, eso era básicamente lo que quería contaros. Ahora si queréis podemos discutir, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que me pasa un pelín. No. Bien, vale. Bueno. No, ninguna. Bueno, un poquito, pero... nada, simplemente, quizá el mensaje de toda la charla, quiero decir, estos son pues, datos de experimentos, datos científicos, que lo que pueden hacer en todo caso es dar luz sobre algunos conceptos. Pero de nosotros depende, ¿no?, el que sepamos aprovechar las diferencias sin crear desigualdades. Y lo que sí que está claro es que sigue habiendo cosas que hay que cambiar, y seguramente si seguimos haciendo las mismas cosas, pues nunca conseguiremos que cambien, ¿no? Entonces, yo creo que la forma más positiva de verlo, yo trabajo mucho con gente diferente, ¿no? Con gente diferente pues por patologías o por discapacidades o por muchas otras cosas, y lo que me doy cuenta es que muchas veces el estereotipo que nos creamos nos impide ver más allá de nuestras narices, ¿no? Y nos perdemos muchas cosas. Y ya no es por ellos, es por nosotros, ¿no? Seguramente yo con quien más he aprendido en todo lo que llevo de carrera, llevo muchos años, pues soy muy mayor, pero pues son con las personas con síndrome de Down, ¿no? Seguramente son los que más me han enseñado sobre la vida y sobre cómo afrontarla y sobre... Entonces, yo qué sé, pues donde se puede cooperar, ¿no? ¿Para qué nos vamos a pelear? Digo yo, así de nada. Gracias. Sí, si queréis preguntar algo, no sé si lo sabré contestar, però... Doncs sí, obrim un torn de preguntes, si voleu. Com a mínim un quart d'hora on el podem fer. Bueno, como antes has hablado de la educación, hace unos años se comentó la posibilidad de que estudiaran separados niños y niñas, porque eso beneficiaría a las niñas. No sé qué puedes decir desde tu especialidad. A ver, ahí hay muchos argumentos a favor y en contra, ¿no? El hecho de juntar los dos sexos en las aulas, que es más un tema, si quieres, cultural o social, ¿no? Intentaba en su momento, ¿no?, el que no se establecieran diferencias que todavía existen en muchos países en lo que son los currículos, incluso cuando era pequeña. Cuando era pequeña nosotras hacíamos hogar y ellos hacían política, o no, ética, que era peor, como si nosotras no tuviéramos que tener ética, ¿no sabes? Entonces, yo creo que la idea inicial fue el dejar de establecer esas diferencias curriculares para permitir un acceso un poco más fluido de las mujeres a un nivel competitivo de educación. Yo creo que sí que ha servido, pero quizá ahora ya es el momento, yo creo que eso ya está superado, ya es obvio para casi todo el mundo, espero, que el currículo tiene que ser igual, ¿no? Es decir, que no es verdad que haya capacidades diferentes. Hay algunas habilidades cognitivas puntuales que pueden ser diferentes, pero que eso no quiere decir que una no pueda ser ingeniera o matemática o arquitecta o lo que sea, aunque no tengas la misma tridimensionalidad que ellos. Lo mismo que no quiere decir que ellos no puedan ser médicos, aunque
vean mejor en 3 dimensiones, eso es lo que te quiero decir. O sea, pero yo creo que ya en este punto sí que seguramente tendríamos que ser capaces de aceptar que no pasa nada, sí, somos diferentes y aprendemos de forma diferente. Y seguramente el hecho de estar chicos y chicos juntos en una clase tiene ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes, porque los estilos son muy diferentes. Entonces, de alguna forma, yo creo que es hasta a nivel curricular, porque de hecho, en este momento las chicas están bastante por encima en notas que los chicos, y el índice de fracaso escolar también es mucho menor en chicas que en chicos. Y en estos sitios en los que se estudia separados, de hecho se estudia separados, se está en clases separadas, pero luego se juntan pues, a la hora del recreo, a la hora de la comida, a la hora el socializing lo hacen juntos, ¿sabes? Pero lo que es la parte curricular la hacen separada, la parte de estudiar, ¿no? Yo creo que todavía nos falta un poco de epidemiología como para poder dar una respuesta global. Pero a mí, visto desde el punto de vista neurobiológico, no me parece tan mal. O sea, me parece casi peor el intentar que todos seamos homogéneos, y todos seamos iguales, y todos tengamos que saber matemáticas estupendo, y todos... Joder, que no es que no le motivas bastante, o es que no le gusta esto, chicos, es que tampoco, pues, a lo mejor tenemos que aceptar que algunos no, que no todos seamos ingenieros, ¿no? Quiero decir, no sé. Más. Jo, lo habéis entendido todo, qué bien. O no habéis entendido nada, mejor lo preguntas. Los niveles de oxitocina. Sí. ¿De qué dependen? Biológicos, culturales, puede tener influencia cultural. Es una pregunta muy interesante esa. Fíjate, obviamente sobre todo son biológicos, sobre todo durante el desarrollo, ¿vale? Hay como un plano biológico para crear un organismo que es sexualmente dimórfico, y entonces tú tienes toda una serie de fases en las que vas creando o vas activando los genes que producen pues, oxitocina, tal, y van teniendo su función para construir un cerebro de un tipo o de otro, ¿vale? En el adulto cambia. En las mujeres tiene una connotación, digamos, biológica directa con la maternidad y todo esto. De hecho, la oxitocina, entre otras cosas, es muy divertida porque es, yo no sé si alguna, bueno, seguro que alguna tenéis hijos. Entonces, cuando estás ya cerca del parto, de hecho, es como que se te va la memoria. No te acuerdas de nada, es un desastre, digamos. Las hospitalidad moderna, que tiene más de moderna que de vida, pues seguimos trabajando hasta el último segundo antes de, pues claro, llega un momento que dices, madre mía, esto es el Alzheimer, ¿no? Pues no, es la oxitocina. Y eso se supone que es para concentrar tu atención en lo que es el binomio madre-hijo y tal. Entonces ahí hay un pico, claro, de oxitocina, durante la lactancia también y tal. Pero nosotros estamos viendo en nuestros experimentos que de hecho muchas de las hormonas también tienen una influencia ambiental. Es decir, por ejemplo, actividades prosociales, ¿sabes? Cuando nosotros ponemos a los ratones en grupos sociales grandes, más cooperativos y tal y qué sé yo, aumentamos la secreción de oxitocina tanto en machos como en hembras. O sea, es interesante porque de alguna forma la oxitocina no solo es causa de, sino es consecuencia de. Y eso es a mí me gusta mucho porque viene a decir algo que ya decía don Santiago Ramón y Cajal, que yo siempre le menciono, así que hoy no podía ser menos, que él decía que el hombre es escultor de su propio cerebro. Porque él decía que las neuronas, en cómo están organizadas, y las sustancias químicas que tienen, no son algo mantenido por herencia e inamovible, sino que dependen del entorno. Y tiene que ser así, porque nosotros tenemos que ser adaptables, tenemos que poder reaccionar frente al entorno. En eso se basa nuestra capacidad de sobrevivir y de evolucionar, ¿no? O sea que sí. Después del parto realmente también, bueno, mientras la madre es lactante, sí, el nivel de oxitocina también es bastante alto. Claro, y eso favorece el apego, ¿sabes? Vale. Eso favorece el apego. De hecho, es una de las ventajas de la lactancia materna, aparte del apego en sí mismo, ¿no? de toda la capacidad que produce de reconocer el bebé a la mamá al bebé y todo eso. Pero además favorece mucho el vínculo entre madre e hijo.
yo, que entre otras de mis actividades he estado de asesora de lactancia materna, porque en mi época, sí, como se te ocurría darle mamá, eras un bicho raro y además todo el mundo se ponía en contra tuya y además te decían que eras mala madre y esas cosas. O que ibas a provocarle una anemia a los niños. Bueno, el otro día, todavía hoy, espero que nadie se lo crea ya, pero sobre todo lo digo a las que todavía estáis en la de merecer. Pero claro, de repente me dicen, es que a mi madre le han dicho que tiene mala leche. Digo, pues tendrá mala leche en lo personal, pero vamos, la leche nunca es mala, la biológica, a no ser que tengas una enfermedad, o que tiene poca leche. Es que las hipogalactias son más raras que la ceguera, es que de verdad, es que alucino, ¿no? Pero bueno, dejando eso aparte, es verdad que muchas veces el hecho de que la estructura social haya cambiado tanto, y yo, fíjate, yo pienso que al final todo está conectado, ¿no? De alguna forma. Entonces, si tú te das cuenta de cómo funcionamos ahora primero no tenemos referentes, es decir, ahora ya volvemos poco a poco, pero les dura muy poquito. Pero antes tú no veías dar a nadie de mamar por la calle, vamos. Y yo de mamar hasta en el Zara, con mi marido cogiendo los vestidos. Pero lo normal no es eso. Y además estaba muy mal visto y la gente te echaba de los bares y tal, ¿no? Y ahora ¿qué pasa? Pues que sigue teniendo unos referentes, pero la gente sigue siendo muy, no sé cómo decirlo, está muy centrada en lo que es no perder su vida social, ¿no? Estamos tan preocupados de nuestros derechos, que nos olvidamos un poco de que eso biológicamente no tiene ningún sentido. Es decir, yo tengo derecho a seguir teniendo mi vida, aunque tenga hijos. Claro, dices, pues igual mejor no los tengas, hija, porque o adóptalos, que ya los puedes adoptar mayorcitos, total, a nivel de hito social estás igual de guay, ¿no? Encima haces como un plan ecológico, ¿no? Estoy cogiendo un niño que no tiene papá y tal. Pero no lo tengas tú, porque para dejarle tirado con tu madre o con la nani, macho, pues como que no, ¿no? Pues eso, ese concepto al final hace cosas como que, por ejemplo, el otro día leí un artículo que decía que los chavales de hoy en día muchas veces pierden la capacidad de socializarse, ¿no? Entonces ellos lo explicaban en parte pues por lo de internet, que claro, ahora la vida social es a través de internet, entonces pierdes el contacto físico, ¿no? Y el olor, por ejemplo, ¿no? De hecho ahora se están intentando inventar un sistema de internet que puedas olerte y tal. En algunos casos puede ser peor el remedio para la enfermedad, pero bueno. Pero finalmente la estructura de la comunicación humana sigue siendo la que es. Entonces todas estas maniobras que nos hacen que, ay, niño, cállate, y para que se calle le doy lo que quiera, ¿no? Que no me lo quiero curar, quiero lo fácil. Todo eso al final tiene un impacto. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista neurobiológico, no hay nada peor que lo fácil, porque es lo que peor le sienta a tu cerebro. El tragar cosas, no digerirlas, no hacer nada. Entonces, lo que necesita el cerebro es moverse. El deporte, menos mal que ahora el deporte vuelve a estar bien en alza, ¿no? El deporte, leer, pensar, sobre todo pensar, relacionarte, hablar con la gente. Además, no nos damos cuenta, pero es que todo lo que hacemos, fíjate, hace poco estuve con Marta Marco, ¿no? Esta actriz, sí, Marta Marco, es majísima. Estamos hablando, era un dúo de estos de ciencia y tal. Y entonces ella me decía, es que yo estuve durante 3 meses haciendo el papel de una asesina, entonces tenía que estar durante 3 horas al día con una cara de mala hostia, de cuidado. Y de ese al final yo estaba mal, estaba deprimida. Claro, porque tu expresión facial influye sobre tu cerebro. O sea, que no le pongas mala cara a la gente. Eso digo, ¿qué pasa? Buenos días, haciendo buenos. Fatal. ¿Vale? Entonces, todas las cosas al final tienen impacto, como lo que te decía de lo fácil. Lo fácil no se mella en el cerebro, no se queda. Y en el momento en que tú no alimentas ese circuito, pues pasa de todo. Y al final, encima, nosotros lo promovemos más, que decir, incluso nos inventamos enfermedades para explicar cosas, ¿no?
La hiperactividad, pero ¿qué hiperactividad ni qué puñetas? Es que los niños son hiperactivos por naturaleza porque no tienen todavía corteza prefrontal que les inhiba el movimiento, jolín. No puedes pretender que un niño de 3 años esté sentado 3 horas. Es que biológicamente es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Le diagnosticamos de hiperactividad, le damos una buena dosis de Ritalin y ¡hala! A correr. Estupendo, ¿sabes? ¿Eso qué nos hace? Pues que nosotros nos podemos sentar tranquilamente a ver Telecinco. Y es una pena, porque al final eso no nos pasa nada. Por suerte, las personas, el ser humano, yo creo que tiene mucha capacidad de reacción. Y yo creo que cuando, yo que sé, la gente joven, ¿no? A mí me parece que cuando se dan cuenta de lo que hay y tal, son los primeros que le echan ganas y le echan ilusión. Y seguramente lo que les falta es encontrarlo, ¿no? O salirse, saberse salir de ese estereotipo de los amigos que les dicen: ¿pero para qué haces eso? ¿Pero te pagan algo? ¿Pero tú eres doctor? ¿Sí o no? Esa influencia de los demás, ¿vale? Es súper perniciosa. En cambio, cuando de repente ven esa puerta abierta y dicen: joder, pero si aquí son los primeros... Bueno, yo en mi experiencia es que son los primeros que se ponen y le echan un entusiasmo que te mueres y tal. Entonces, yo creo que es darles la posibilidad, ¿no? La oportunidad. Y que al final eso redundará en que todo sea mejor para todos. Porque en el fondo a nadie le gusta nada eso, estar ahí jodido y tal, y estresado y no sé qué, y le hacen bullying y no sé cuántos, y un trabajo de mierda. Pues seguro que a nadie le gusta. Bueno, a mí que me hagan bullying por lo menos no me gusta nada. Pero, no sé, esto lo he puesto aquí que parece que estoy dando un sermón. Bueno, pero tiene una base biológica, ¿eh? ¿Qué dice? Pues nada. ¿Algo más? Bueno, també, si no, donem per tancada la sessió. Venga, gracias.